Camino a Emaús. Lucas 24, 13-35. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Estos personajes del pasaje eran discípulos de Jesús, aunque no del círculo de los 11 apóstoles. Eran seguidores de Jesús sin ninguna duda. Van en dirección a una aldea llamada Emaús. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Sobre qué tema hablaban? ¿Hablaban sobre las posibilidades de la resurrección de nuestro Señor? Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminó con ellos. De la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6, 45. Estos dos iban hablando de las cosas que sucedieron en Jerusalén. Su corazón estaba pletórico de los acontecimientos e iban intercambiando opiniones sobre estos sucesos. Y una persona les aparece en el camino. Era el Señor Jesús, que llegó y se juntó con ellos, y ahora eran 3 viandantes. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Los dos veían al que ellos consideraban peregrino, pero tenían un problema de visión que les impedía reconocer a Jesús. Marcos dice por qué no le conocieron. Apareció de otra forma, 16:12, es decir, que se les manifestó en otro aspecto. Además, su corazón estaba lleno de los últimos sucesos y no se imaginaban que se encontrarían con el resucitado. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? La intención de Cristo es que ellos se dieran cuenta del problema que tenían, de manera que solo el Señor podría resolver la causa de sus inquietudes y tristezas. ¿Cuál es tu problema que te preocupe y entristece? En tu camino a Emaús no vas solo, y Jesús te hace la misma pregunta: ¿por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? La pregunta que Cleofas hace tiene carga emocional y de admiración. ¿Cómo? ¿Eres tan forastero en Jerusalén que no te has enterado de lo que ha sucedido? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Con la pregunta se apertura la conversación entre ellos. Jesús, el hombre que había causado impacto con sus portentos y prodigios en toda la nación y fuera de ella. Ellos hablan de Jesús en tiempo pretérito. Fue un varón profeta. Consideraban a Jesús como un profeta admirable, enviado por Dios entre ellos, y que como todos los demás había muerto. Esto reflejaba falta de fe en las palabras de Cristo y en la noticia de las mujeres que fueron al sepulcro y lo encontraron vacío. Todos estaban atónitos o admirados por el poder del Señor Jesús. Numerosas sanidades, liberaciones de opresiones diabólicas, señales como la alimentación de los 5,000, milagros en la naturaleza como la transformación del agua en vino y la manifestación de su autoridad al calmar la tempestad, hechos poderosos, sin olvidar sus milagros de resurrección ocurridas por la autoridad de sus palabras. Y la palabra de sus enseñanzas era poderosa e impactante. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Continuaron diciendo: queda de manifiesto las razones de aquel diálogo y discusión, así como la manifestación de la tristeza en sus rostros. Estas cosas llenaban su corazón. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Ellos habían concebido un Cristo conforme a sus deseos. Era un Cristo teológico, religioso, que no encajaba en sus expectativas ni con lo que había pasado con Jesús. Ellos no comprendían que Jesús vino para liberar al pueblo en sentido espiritual. Vino a hacerles libres del pecado y por ello pagó el precio, dar su vida en la cruz del Calvario, pagando el precio del rescate por todos. Surge ahora la pregunta:
¿El Cristo en que crees es conforme a tus deseos? ¿O un Cristo teológico o religioso? ¿O es conforme a lo que Él es según la Escritura? El Cristo teológico o religioso no transforma la vida. Es el Cristo resucitado, habitando en el corazón y gobernando por completo la vida, que transforma. Pablo dijo: porque para mí el vivir es Cristo. Filipenses 1:21. No es cuánto se sabe de Cristo, es vivir a Cristo diariamente. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho. Pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Aquellos dos eran torpes y lentos de corazón. En su pecho latía un corazón duro, incapaz de comprender. Ignoraban la Escritura, conocían la palabra parcialmente, no sabían que la palabra hace sabio al sencillo, según el Salmo 19:7. Jesús aplica la primera corrección para restaurarlos, y es retornando a las Escrituras. La va a abrir delante de ellos y les va a instruir en ella, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Una de las grandes necesidades de los cristianos en la actualidad es retornar a las Escrituras. En palabras del pastor y teólogo Samuel Pérez Millo, quien dice al respecto: la Biblia está desapareciendo del púlpito de las iglesias, de los hogares, de todos aquellos lugares donde antes se honraba, apreciaba, leía y enseñaba. Es evidente entonces que los corazones de muchos cristianos que viven alejados de la Escritura estén endurecidos y que su fe vaya en declive, como los discípulos de Emaús. Es apremiante volver a la palabra y ser hacedores de ella. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Por medio de la pregunta retórica, Jesús les hace una reflexión directa a sus corazones endurecidos y mente nublada. Ellos debían comprender los padecimientos a los que Él fue sometido. Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún están en vuestros pecados. 1 Corintios 15:17. Porque así por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:33-34. Por esta razón Jesús dijo a los viandantes a Emaús que era necesario que el Cristo padeciera todo esto y entrase en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. El Señor no solo les citó la Escritura, sino que les explicó, les interpretó. Con ello aprendemos que es importante la lectura de la palabra, pero es de vital importancia que se interprete correctamente. Cristo hizo exégesis de la palabra en el camino a Emaús. Llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Primero la palabra le llenó sus corazones. Ellos no sabían que su compañero de viaje era Jesús. Aún así le solicitaron que se quedara con ellos. Todos los que son cautivados por el Señor anhelan y desean su compañía y le ruegan con persistencia que se haga real en sus vidas.
Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y le dio. Entra como huésped, pero tomó el puesto en la mesa como señor. Él partía el pan y lo daba a los otros. ¿En tu vida Cristo es huésped, oh Señor? ¿Dejas que el Señor presida la mesa de tu vida? Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? La razón de la transformación del corazón de ellos no fue una reflexión personal, sino la consideración cuando Jesucristo les abría las Escrituras. La palabra produjo en ellos el efecto que cambió su frustración profunda, y es que la tumba vacía, la noticia de la resurrección de las mujeres, eran motivos admirables y de gozo. A la palabra viva y eficaz es la misma hora, Hebreos 4:12. Y es triste ver que se le da poca importancia. Ya no es habitual de las enseñanzas en las reuniones cristianas. Solo lo que procede de la palabra puede ser bendecido por Dios. Él no bendice nuestras palabras, sino las suyas. Los líderes de las iglesias tienen la responsabilidad de hacer de la Escritura el tema fundamental de la predicación. El pastor Pérez Millo dice: un púlpito sin Biblia es un púlpito sin vida. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. El resucitado llenó de gozo sus corazones. Ahora su actitud es positiva, por lo tanto decidieron regresar en aquel mismo instante a Jerusalén. Ahora proclamarían a todos los discípulos que en verdad Cristo había resucitado y que estuvieron con él. Los que antes tenían sus corazones llenos de cosas que les embargaban de tristeza y de confrontación, ahora eran corazones transformados por el poder de la palabra y por la presencia del Señor. Ahora experimentaban gozo en su alma. La revelación del Salvador en sus vidas les transformó e impactó por completo. ¿Qué decían? Ha resucitado el Señor verdaderamente y ya ha aparecido a Simón. La obra del Señor está acompañada siempre de un entorno de misericordia y gracia. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces, el ingrediente perfecto en la andadura del creyente es la apremiante necesidad de descubrir constantemente la presencia de Cristo en el camino de la vida y caminar junto a Él en la conversación natural con quien nos conduce a las Escrituras, porque Él mismo es la palabra, verdad y la vida. Bendiciones.